porque nosotros lo vivimos cada día. Entonces hay que estar atentos porque hay algunas cosas que de repente ya lo han visto, pero hay que precisarlo, hay que tenerlo bien en cuenta. Muy bien, en primer lugar, la estructura de Mycobacterium tuberculosis no es una cosa común. Y eso es común para los micobacterios. O sea, normalmente nosotros vemos una membrana celular o una pared celular en algunas estructuras, pero sin muchas estructuras por fuera de la pared celular. A diferencia de Mycobacterium tuberculosis, miren que tiene muchas estructuras hacia afuera de su membrana. Una de ellas, una de estas estructuras, que es la más importante, se llama lipoarabinomanano. Es una proteína tan importante porque, la vamos a ver después, favorece el crecimiento o favorece la reproducción de Mycobacterium tuberculosis en el macrófago. O sea, es como una sustancia que lo protege. Pero al mismo tiempo, todas estas estructuras, o sea, en conjunto estas estructuras, permite que los antibióticos no tengan una acción tan rápida como en otras bacterias sobre estas estructuras. Entonces, hay muchos tipos de fármacos que deberían inhibir el crecimiento o alterar la célula, pero contra Mycobacterium no se puede. De ahí que el tratamiento para la tuberculosis son 4 drogas en dosis muy altas. Y los retratamientos son 4 o 5 drogas. Imagínense, por esta estructura que lo protege. Y que les puse esta diapositiva porque es importante conocer eso. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? O sea, ¿cómo se transmite? No estamos hablando cómo se enferma la persona, sino cómo se contagia. Y básicamente el contagio es como el coronavirus, por aerosoles. Partículas muy pequeñitas que pueden salir en circunstancias muy comunes. Exactamente es igual que el coronavirus, por la tos, los estornudos, inclusive hablar. Se calcula, miren, que salga 3.000 gotas infectadas, microgotas infectadas por cada vez que uno tose. Entonces, la posibilidad de contagiarse pues es muy alta frente a una persona que está con tuberculosis contagiosa. Hay varios factores para que se contagie una persona. Entonces, estará en las veces que nosotros nos ponemos en contacto con una persona, el tiempo que estamos en contacto con esa persona, el grado de contagiosidad de la persona. O sea, hay personas que son más contagiosas que otras, ahorita la vamos a ver. Pero uno de los factores más importantes es el hacinamiento. Qué tan cerca estamos uno de los otros, de tal manera que los otros son los factores, pero el hacinamiento es uno de los principales factores para que se transmita la tuberculosis. Lógicamente, los que tienen una tuberculosis que sale Mycobacterium hacia el exterior, que puede ser a partir de una cavidad en el pulmón o a partir de la laringe, tuberculosis laringea, van a contagiar más. Y así en orden de frecuencia irán los que tienen cultivo negativo, pero que tienen un BK negativo, cultivo positivo y BK negativo. De alguna manera seguirán en la frecuencia y ya poco o no contagiarán aquellos que tienen cultivos negativos y BKs negativos, a pesar de que ellos tengan tuberculosis. O sea, pero por eso las tuberculosis que no son pulmonares, tuberculosis cutánea, intestinal, usualmente no son contagiosas. Menos serán aquellas personas que usualmente no hacen cavitaciones, por ejemplo, los niños y los pacientes con VIH, los inmunosuprimidos, usualmente no hacen infecciones, no hacen tuberculosis con cavitaciones, sino a veces hacen con
tuberculosis miliar. En ese caso, no contagian usualmente. ¿Tienen dificultades para el acceso algunos? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, perfectamente. Veía ahí Sí, doctor. algunos chats que decía que no podían acceder, creo. No, doctor, lo que estaban pidiendo era la lista de asistencia y es Ah, el sí, drive ya que se me tengo mandó listo. para que lo marquen ahí cada uno con una X. Es importante. Muy bien, entonces eso es lo que contagian. Pero ahora vemos quiénes se enferman. O sea, no todo Mycobacterium que llega a mi cuerpo automáticamente se va a convertir en una tuberculosis. No, esa es la infección, ese es el contagio. Diferente será ya que yo desarrolle una enfermedad, que yo desarrolle el contagio. Entonces aquí, para que yo desarrolle, tiene que ver, depende sobre todo de mis propios factores endógenos. O sea, cómo soy yo como persona para lograr contagiarme. ¿De qué depende esto? Básicamente el sistema inmunitario. Por eso, los pacientes con VIH o los inmunosuprimidos son muy fáciles de contagiar una tuberculosis. Por eso, porque acá ya podemos vivir inclusive alejados de una persona que está muy contagiando, pero basta que lo veamos una vez y mi sistema inmunitario me va a desarrollar la tuberculosis. En cambio, podemos estar viviendo al lado de una persona con tuberculosis, pero mi sistema inmunológico es muy bueno o está normal, podría no contagiarme esa persona, a pesar de que yo esté en contacto con esa persona, inclusive esté en contacto con Mycobacterium. Entonces dependerá de los factores endógenos. Miren, factores exógenos, factores endógenos, contagio, enfermedad. Hay algunas probablemente que se relacionan con el estado inmunitario, pero al mismo tiempo otro de los factores es la edad. Se considera que las personas que usualmente están saliendo un poco más hacia las posiciones, o sea, los jóvenes o final de la juventud, inicio de la adultez, estamos hablando de 20, 25, 30 años, usualmente son los que más frecuentemente tienen tuberculosis. Como un grupo de edad, probablemente sea el riesgo, no se sabe con claridad cómo es que afecta, aparte del sistema inmunitario, porque es un grupo aparentemente saludable. Probablemente tenga que ver más con la frecuencia que este grupo está expuesto y desarrolla la enfermedad. Los ancianos también son un grupo de riesgo. Podemos hacer dos tipos de tuberculosis. Podemos hacer la tuberculosis primaria, en la cual usualmente después llega el microbio, inmediatamente yo voy a desarrollar una infección, esa será la primaria, que generalmente se da en niños, en inmunodeprimidos, que usualmente es muy grave, es diseminada, por eso a veces se llama tuberculosis miliar, pero que es muy poco contagiosa, porque no desarrolla cavernas, a diferencia de la secundaria, que es de mayor edad, usualmente es por una reactivación en el caso de que nosotros hayamos tenido previamente una tuberculosis latente desde niños y que generalmente hace una tuberculosis cavitaria. Estas son las personas que infectan usualmente. También en los últimos años se ha estado hablando mucho de reinfecciones. Reinfecciones es aquel en la cual yo puedo haber tenido Mycobacterium, pero nuevamente no es una reactivación de la tuberculosis que yo lo tengo latente, sino nuevamente me vuelvo a reinfectar. O sea, como otro episodio más. Aquí lo vemos más o menos la evolución o la historia natural de la tuberculosis. Ingresa Mycobacterium y va a desarrollar de alguna manera una lesión en la persona. A ese primer contacto que íbamos ir viendo los pasos, puede calcificarse, usualmente a esto se llama complejo primario o complejo de Gón,
Usualmente esta es la primera parte de la infección. La gran mayoría de casos evoluciona hacia lesiones latentes, pulmonares o extrapulmonares, calcificaciones, aún dicen que con una cantidad de Mycobacterium presentes, pero esos son infecciones latentes. Así evoluciona la gran cantidad. Habrá un poco que hace una tuberculosis primaria, progresiva, y le decía, es la infección después. Se llama primoinfección. Se infecta, desarrolla tuberculosis primaria. No son todos. La mayoría evoluciona a lesiones latentes. Y esta tuberculosis primaria, que decíamos usualmente es inmunosuprimidos, evoluciona generalmente como una tuberculosis miliar, agresiva, no contagiosa, en inmunosuprimidos. Pero la mayoría se va por acá, tuberculosis secundaria. Perdón, tuberculosis latente, y de ahí hace una reactivación de una tuberculosis secundaria, por reactivación. Significa ahora sí una afectación un poco más amplia del pulmón, usualmente los lóbulos superiores, que progresa, que infecta, que se disemina. Esta es la enfermedad que va diseminando. Y que en algunas personas podría evolucionar como una tuberculosis miliar cuando tiene una diseminación hematógena. Muy pocos casos o algunos casos evolucionan a curación espontánea y nunca pasaron por estos procesos. O sea, no se quedó como latente, no hizo una tuberculosis primaria, sino de frente fue a una curación. También hay esos casos de curación. Entonces, vamos a suponer que fuera un grupo de pacientes que no reciben ningún tratamiento. A eso se llama la evolución natural de la tuberculosis. O sea, ¿qué pasaría si estas personas no reciben tratamiento? Miren lo que sucedería con estas personas. 33% fallece el primer año, 50% habrá fallecido a los 5 años, 65% tendrán un cultivo, un frotis positivo y fallece a los 5 años. O sea, son personas que están contagiando usualmente. Sin tratamiento, o sea, no significa que sin tratamiento automáticamente todos mueren. No, algunos están ahí, miren, 5 años, 50% sigue vivo. O sea, no se murieron estas personas, pero siguen contagiando. Y a partir de los 5 años, este 50%, el 60%, mire, curan espontáneamente. Cuando la pregunta sea, algunos pacientes sin tratamiento, ¿la tuberculosis se cura? La respuesta es sí. O sí se curan los pacientes con tuberculosis de una manera natural. Logran vencer esta tuberculosis. Pero cuando el tratamiento es efectivo, cuando es oportuno, el tratamiento usualmente cura a esta enfermedad. Estos son los factores de riesgo. Apréndanselo, por favor, porque esto es importante para conocer si yo me expongo o si yo tengo una enfermedad, qué tan frecuente va a ser que yo me infecte. Por ejemplo, si yo he tenido una infección reciente dentro de un año, es bastante riesgo de que yo lo haga dentro de este año la enfermedad. Si yo tengo lesiones fibróticas ya, o sea, probablemente estoy en el estadio de latente o podría haberme curado, el riesgo será muy bajo, pero puede ser más si es que esta latencia persiste ahí. Por eso es tan variable este riesgo. Si yo tengo VIH, miren, el riesgo de tener una tuberculosis es altísima. Si yo tengo silicosis, si tiene hemodiálisis o insuficiencia renal, miren sus valores tan altos. O sea, estas personas son los que se van a enfermar usualmente por tuberculosis. Si tengo diabetes, si es uso de drogas intravenosas, si es usuarios de alcohol, los inmunosuprimidos, los post-trasplantados. Nosotros vemos pacientes trasplantados del riñón donde su riesgo de hacer una tuberculosis son
bastante alto. Entonces, siempre hay que tener presente estos riesgos. Llega Mycobacterium tuberculoso, usualmente tiene que llegar así como llegaba los microbios o los gérmenes de la neumonía, tendrían que llegar hasta el alveolo. Usualmente igual, aquí las mismas sistemas de defensa que veíamos en neumonía, exactamente ahí están las... Solo un favor. Me refiero Hola. a cada curso, búscalo un... José, Por favor, cierra tu... Silencio al grupo. Muy bien, una vez entonces llega al alveolo, usualmente van a llegar muy pocas micobacterias, la gran cantidad van a ir eliminándose igual, pues tenemos sistemas de defensa. Entonces, pero una vez que llega al alveolo, y así igual como llegaba con el macrófago, exactamente la neumonía, exactamente va a encontrar al macrófago. Pero a diferencia de cómo se fijaba el macrófago, aquí Mycobacterium va a tener receptores característicos que no son los receptores de las bacterias. Entonces hay 4 tipos de receptores: los receptores de complemento, los receptores de manosa, la inmunoglobulina y los receptores depuradores tipo A. Entonces cada uno como que cumple una determinada función. Los más conocidos son los receptores de complemento y de manosa, que tienen de alguna manera una función específica en la supervivencia de Mycobacterium. Porque a diferencia de las bacterias que tratan de evitar el entrar en contacto con el macrófago que lo va a destruir, Mycobacterium tiene receptores para unirse al macrófago. O sea, como que se une a la célula de la persona que usualmente la debería destruir. Pero no, más bien la utiliza el macrófago para sobrevivir. Entonces, usualmente, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Usualmente, ¿cómo lo hace? Les decía, el sistema del complemento usualmente favorece la fagocitosis en este caso de Mycobacterium, pero además favorece normalmente la fagocitosis de bacterias. Pero ese proceso final es lo que va a inhibir, pero sí lo utiliza para unirse y para producir la opsonización de bacilos, o sea, la selecciona los bacilos para que puedan unirse al macrófago. Pero más adelante, normalmente el complemento tiene que seguir un proceso. Y ese complemento usualmente termina por hacer lisis, mediada por el complemento. Eso es lo que Mycobacterium lo evita. ¿Sí? Tiene un mecanismo natural de la resistencia a la lisis por el complemento. Y yo le decía, el otro receptor tan importante es la manosa, que usualmente es el que regula cómo el fagosoma se une al lisosoma, porque finalmente el fagosoma con el lisosoma tienen que intervenir juntos para destruir a las bacterias. Entonces aquí la manosa está regulando este proceso. Muy bien, entonces uno de los componentes más importantes de este proceso será la formación de un fagosoma. ¿Cómo sobrevive finalmente? Porque no lo destruye, no hace fagocitosis normal, sino más bien la fagocitosis se inhibe, pero sí sobrevive Mycobacterium. Normalmente la destrucción de bacterias se hace en un pH ácido, o sea, generando una gran cantidad de hidrógeno. Eso es lo que inhibe Mycobacterium tuberculosis, inhibe la formación o la acumulación de hidrógeno y tiene ahí un mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa, y ahí incluye ya, miren, esta proteína que nosotros decíamos, el lipoarabino manano, que impide la formación ya del fagosoma que se una junto con el lisosoma. En ese proceso debería morir Mycobacterium tuberculosis, pero ese proceso se inhibe.
Normalmente ese proceso necesita de dos componentes. Uno, que aumente el calcio intracelular y que este calcio active la vía del calcio calmodulina. Normalmente ese proceso tiene que funcionar para unirse o formar el fagolisosoma. Eso inhibe el liporabino humanano. Y el otro proceso que también necesitamos para hacer el fagolisosoma es el fosfatidilinositol o la formación de fosfatidilinositol fosfato. También se inhibe este proceso. Normalmente hay macrófagos que van a evolucionar a autofagia cuando no lo pueden destruir. Algunas proteínas de Mycobacterium inhiben ese proceso de autofagia. Y de tal manera que el fagosoma sigue vivo, sigue presente con Mycobacterium dentro y permitiendo la reproducción de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es como si se formara un fagosoma inmaduro, que no madura, que no evoluciona y que no se une al lisosoma. Ese fagosoma está permitiendo la reproducción de Mycobacterium tuberculoso y si este fagosoma termina por romperse, saliendo Mycobacterium, infectando a otros que ingresan o a otros macrófagos humanos. Mycobacterium tiene algunas proteínas propias de virulencia. Hay algunas que se han visto en otros tipos de Mycobacterium, pero que más o menos acá la he tratado de resumir, porque son algunos los que más se conocen. Por ejemplo, este gen CATG codifica esta enzima, y esta enzima lo protege de la agresión oxidativa. O sea, nosotros tenemos mecanismos de oxidación como mecanismos de defensa. Lo inhibe ese proceso. Y así es como actúa uno de los antibióticos. Lo inhibe y lo protege de ese uso. Uno de los más conocidos es la región de la diferencia o RD1, que codifica un antígeno que se conoce y tiene mucha importancia, que es el antígeno secresor precoz 6 o ESAT6, se conoce más como ESAT6, que protege además de la fagocitosis. Hay otro gen, el ISL1, que igual, miren, y facilita la proliferación bacteriana cuando estos tienen sustratos ácidos. Entonces, y así hay otros genes que terminan por hacerlo muy virulento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos defendernos contra esos mecanismos de defensa que tiene Mycobacterium tuberculosis. A eso se llama virulencia, que no todos lo tienen. O sea, por eso uno de los factores que decíamos que influía para infectarnos es la virulencia del gen. O sea, no todos son iguales, no todos tienen la misma virulencia. Y hay algunas personas, se llama unas personas o una herencia poligenéticas, que significa que son sumas de varios tipos de genes que protegen a la persona de una infección con Mycobacterium tuberculosis. Uno de los, de repente, más conocidos es esta proteína de macrófagos asociada a la resistencia natural que se llama NRAM1, que es la parte en humanos, que hace que sean muy susceptibles a Mycobacterium tuberculosis. El gen murino, ese IPRL1, codifica una proteína nuclear que es inducida por interferón en macrófagos infectados. Pero en general, más que un solo gen, más que una sola molécula, se llama polimorfismo, o sea, una mezcla de varios aspectos de genes del antígeno mayor de disconjuntabilidad, de aquellos genes que procesan interferón, de los factores de crecimiento, de la interleuquina 10, que son los que como en total, como si tuvieran una suma de esos, y hace que una persona sea un poco más susceptible u otra un poco más resistente. O sea, hay personas que de repente nunca les dará.
Entonces, hay aquellas personas en las cuales, si son susceptibles, se desarrollará mucho la enfermedad. Y hay aquellas en las cuales, por eso acá dice, el polimorfismo de tener una suma de todas ellas lo hace más resistente o lo hace más susceptible a la infección. Este más o menos es el proceso en general que tenemos para la tuberculosis pulmonar primaria. La primaria, en aquellas que nosotros simplemente ingresa Mycobacterium y hacemos una respuesta. Es la primaria que decíamos que podría evolucionar. Pero la gran mayoría evoluciona asintomático. O sea, la mayor cantidad de gente hace este proceso sin síntomas. Pero no significa que por dentro su organismo no esté haciendo la infección. Sí está haciendo la infección, pero está sin síntomas. ¿Y qué está sucediendo en general por dentro? O sea, Mycobacterium sigue buscando macrófagos y sigue proliferando dentro de estos macrófagos. Pero usualmente los macrófagos y nuestro sistema de defensa identifican los macrófagos, alguna partícula extraña, y va a activar el mecanismo de defensa. ¿Cómo lo activa? Ayudándose de las células presentadoras de antígenos, que en este caso es el macrófago, pero además se ayuda de las células dendríticas. Entonces, ¿a quiénes lo va a presentar? Usualmente es a los linfocitos que se encuentran en los ganglios linfáticos regionales. Y ahí va a inducir una inflamación y va a seguir todo un proceso que va a terminar formando un granuloma. Eso depende de alguna manera de los factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis. De que estos factores mismos están estimulando la formación o la expansión de un granuloma, pero al mismo tiempo ese mismo granuloma, que es, en realidad el granuloma es una acumulación de macrófagos, sirve para proliferar Mycobacterium tuberculosis. Y ahí está, yo le decía, una de las funciones que ya se conoce del SAT6, esta proteína, que induce una secreción de metaloproteinasa de matriz. Las metaloproteinasas durante el curso vamos a hablar mucho de las proteinasas. Entonces aquí estamos hablando de las metaloproteinasas porque son proteínas, o sea, son enzimas que funcionan cuando se unen a un metal, por eso viene de metaloproteinasa 9. Entonces, usualmente estas las producen las células epiteliales de los epitelios. Lo vamos a ver en la piel, lo vamos a ver en los intestinos. Las células epiteliales. Entonces, estas células epiteliales están produciendo esta metaloproteinasa. De tal manera que esta misma comienza a atraer a macrófagos. Usualmente los indiferenciados son los macrófagos que están en los alvéolos inicialmente, porque de ahí comienzan a diferenciarse. Y esos van madurando a un granuloma y que van persistiendo la proliferación en esos granulomas de Mycobacterium tuberculosis. También se secreta el AMP cíclico derivado de Mycobacterium tuberculoso que altera las vías de transducción de señales y secreta, esto es ya a nivel nuclear, secreta una gran cantidad de TNF-alfa. El TNF-alfa, de repente después la van a ver o ya lo vieron cuando hablábamos de fiebre, es una de las sustancias que produce fiebre. Es una de las sustancias que produce hiporexia. Es una de las sustancias que hace que la persona pierda peso. Por varios mecanismos. Entonces, miren, la manera donde ya la encontramos a la formación de TNF. De tal manera que ahora podemos explicar algunos de los síntomas que tiene el paciente. Les decía, no solamente son los macrófagos. Estamos hablando que se están involucrando a las células epiteliales que están al lado en los epitelios. Estaba involucrando hacia las células dendríticas. Y las células dendríticas usualmente son los que están llevando la información hacia los ganglios regionales. Y este ciclo se va repitiendo. Este ciclo se va repitiendo. Pero al mismo tiempo ya di lugar a una respuesta inmune, porque ya lo presentaron a los linfocitos T
regionales. Cuando se presenta a los linfocitos T, va a haber una respuesta de la persona. Y esa respuesta se ha dividido o se ha considerado que son de dos tipos. Esa es la respuesta del hospedador. O sea, ya lo presentó a los linfocitos T y ahora los linfocitos T van a hacer una respuesta. La primera respuesta es que activan macrófagos. Ahora voy a tener macrófagos activados. Miren como si hubiéramos hablado de dos tipos de macrófagos. Los macrófagos iniciales, que son los que inicialmente hacen la fagocitosis del Mycobacterium, pero ahora, mediante el proceso de presentación a los linfocitos T, ahora yo voy a activar otro tipo de macrófagos. Y estos sí ya son macrófagos activados, así se llaman, macrófagos activados. Y ahora que de nuevo van a ir hacia la zona de lesión, pero ya son macrófagos de alguna manera sensibilizados para destruir Mycobacterium tuberculosis. Entonces los linfocitos T, esta es la respuesta ya de la persona, la respuesta del organismo que trata de detener este proceso infeccioso. Los macrófagos iniciales más bien lo han permitido seguir sobreviviendo. Entonces ahora ingresan los mecanismos de respuesta. Y uno de ellos, o uno de los primeros, es la activación de macrófagos. Sobre el granuloma inicial, un poco más grande ya se forman unas lesiones que se llaman tubérculos o lesiones granulomatosas, se conocen cuando se hacen la biopsia. ¿Y qué son ya esas lesiones granulomatosas? Miren, inicialmente habían macrófagos con Mycobacterium, pero ahora ya tenemos macrófagos activados, ya tenemos linfocitos T activados y ya tenemos los macrófagos iniciales. Entonces van informando como un granuloma, como una acumulación de células. Entonces vamos a ver por ahí unas imágenes en donde se van acumulando de una manera característica acá, como una corona, y dejando un centro que usualmente es acelular y que es un material amorfo que poco a poco se va destruyendo, y esto se forma ahora lo que se llama un caseum o centro caseoso. ¿Qué trata de hacer la persona con esta respuesta? El primer macrófago lo sobrevivía, pero este segundo macrófago trata de aislarlo. Entonces, al aislarlo, forma como una corona de células alrededor, con linfocitos y con macrófagos activados. Lo que trata de hacer es tener una zona de hipoxia y una zona con pHs ácidos, de tal manera que el Mycobacterium ahí no puede sobrevivir. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de hacer esta reacción. Algunas de las lesiones que son pequeñas pueden calcificarse o pueden fibrosarse, y es lo que en las radiografías se conoce como calcificaciones. O sea, como lesiones, como respuestas del huésped frente a la infección. Y otras van a seguir aparentemente curadas, pero en algunas zonas va a haber Mycobacterium tuberculoso presente de tal manera que esa persona puede reinfectarse. Entonces, ingresar a un periodo de latencia, me parece que en el Harrison de este año, o del año pasado, perdón, no soy si en la edición 19, lo cambiaba, decía, ¿deberíamos hablar de latencia o deberíamos hablar de persistencia? Decía, porque latente es como si no lo tuviera, pero en realidad los micobacterios siguen viviendo ahí. Por eso es que se reactiva. En realidad no podríamos hablar tanto de latencia, sino de el Mycobacterium está siempre ahí, está persistiendo una infección. Estos son lo que decíamos, el centro caseoso y las células que se agrupan a los costados. Serán los macrófagos activados, linfocitos. Entonces van a formar un granuloma. Entonces, pero en estos granulomas, Mycobacterium no significa que desapareció totalmente. Están viviendo
Por eso en alguna revista lo ponen, dice como que Mycobacterium se esconde en este tipo de lesión. Entonces, el organismo totalmente podría no destruirlo. Entonces, dependiendo del balance que haya entre Mycobacterium que se puede reproducir y nuestra respuesta es que en algún momento haremos una reactivación. Si gana la proliferación, vamos a hacer una reactivación. Si gana nuestro sistema inmunitario, probablemente la tengamos ahí o lo sigamos ahí como una tuberculosis latente. Entonces decíamos que había dos tipos de respuesta. La respuesta de activación y la respuesta de lesión tisular. La respuesta de activación de macrófagos, decíamos, viene el Mycobacterium, encuentra macrófagos vírgenes o inactivados. Los utiliza para sobrevivir, los utiliza para reproducirse, pero al mismo tiempo estos macrófagos van a presentar los antígenos, van a ayudarse de las células epiteliales, van a ayudarse de las células dendríticas y la van a presentar a los linfocitos T. Los linfocitos T van a hacer dos respuestas. La respuesta de activación de macrófagos que me va a dar macrófagos activados. Acá están los linfocitos T. Y que nos va a dar como una respuesta macrófagos activados. Y también seguirá todo el proceso de los linfocitos T que se va a activar. Pero los macrófagos activados de nuevo se van hacia el origen de la lesión. Porque ahí siguen produciéndose interleuquinas y de alguna manera tratan de neutralizar la infección, formando los granulomas tuberculosis. Pero usualmente aquí una de las características de este tipo de respuesta es que no hay una lesión celular muy manifiesta, como sí lo va a haber en la respuesta de lesión tisular. Pueden formarse las necrosis caseosa en el centro y habrán algunos Mycobacterium que son viables y algunas eventualmente irán a curación, hemos dicho, o formar unas calcificaciones. Y aquí lo vemos también. O sea, ingresa Mycobacterium, hace sus procesos de reproducción en las células, en los macrófagos, se va a presentar hacia linfocitos T. Los linfocitos T van a hacer una respuesta que usualmente termina por encapsular, afibrosar, y aquí termina el estado de latente y eventualmente la persona podría curarse. Pero no todos evolucionan así. Hay aquellas en las cuales la persona no puede hacer este proceso de encapsulamiento y más bien va a ser un proceso de diseminación. Esta respuesta necesita una respuesta ya mayor para tratar de destruir esto. O sea, ya no lo puede contener. Entonces hace una respuesta mucho más agresiva que se llama respuesta de hipersensibilidad tardía, que usualmente causa destrucción de tejido pulmonar. O sea, ya esta es una respuesta dada por los linfocitos T que usualmente comienzan a destruir tejido. Entonces, finalmente, o sea, lo que se trata, siempre se trata de aislar este Mycobacterium tuberculoso, las lesiones que están produciéndose aquí. Pero nosotros en los pulmones pues no tenemos solo parénquima, tenemos bronquios, tenemos vasos, y de ahí es común que la tuberculosis que se va progresando sea a través de persistencia de tos, sea a través de hemoptisis, porque están lesionando vasos. Y esos serán los que contagian. Esos serán los que, porque estos de aquí no contagiaron. Miren, Mycobacterium acá, miren, Mycobacterium acá, y en todos los macrófagos Mycobacterium. Estos contagiaron. Entonces los macrófagos, hablábamos de dos tipos de macrófagos. Los macrófagos usualmente son o derivan de los monocitos, como si fueran los anteriores a los macrófagos, de tal manera que como tuviéramos estas dos células presentes en la respuesta que vamos a hacer nosotros, y son claves en la activación del sistema inmunitario. Los macrófagos iniciales o macrófagos vírgenes, los macrófagos activados, usualmente van a estar tratando dos tipos de
como estructuras, que son las células gigantes, las células espumosas, de tal manera que igualmente siguen siendo macrófagos. Pero en la respuesta de los linfocitos, ya vemos a los linfocitos rodeando a todo esto, ya nosotros lo conocemos como un tubérculo. Los macrófagos son muy importantes. Siguen siendo los mismos macrófagos presentadores de antígenos. Siguen produciendo las interleuquinas. Los linfocitos T, decíamos, se hacen como una segunda, como un mecanismo de respuesta siguiente, después de la presentación hacia los linfocitos T en el ganglio regional. Entonces, tendrá que ver el macrófago y tendrá que ver a las células dendríticas. Esas serán las células que van a presentar a los linfocitos. Generalmente son respuestas de linfocitos T CD4, en este caso, en esta gráfica está el CD4, pero también hay una respuesta o una presentación a los linfocitos T CD8 citotóxicos. Entonces, ¿es más importante los linfocitos T CD4? Sí, los más importantes, o sea, porque se considera que los linfocitos T CD8, a pesar de que pueden tener acciones citotóxicas, no tienen una importancia tan definitiva en los procesos de curación de la tuberculosis. Lo mismo se considera de natural killer, o sea, de alguna manera sí nos ayuda a defendernos, pero definitivamente no logran defendernos en su totalidad. Por eso es que mayormente no hablamos mucho de ellos, de linfocitos TCD8, de natural killer, a pesar de que sí tienen importancia, no generan un estado de defensa que nos ayude a defendernos del linfocitos T. Sí tienen que ver mucho los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4, además, la vamos a ir conociendo después en las otras clases, tiene dos, inclusive tres tipos de respuesta. TH1, TH2, TH17. La más importante aquí es la inflamatoria o la proinflamatoria, que nosotros lo hemos visto en la sepsis. Respuesta TH1, que median una gran cantidad de mecanismos inflamatorios. Lo mismo que hemos visto para la fiebre y el dolor. Principalmente interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interferón. Esos son los que se activan en este tipo de respuesta que hacen los linfocitos T. ¿Qué hace con eso? Decíamos dos tipos de respuesta. La respuesta de hipersensibilidad tardía que lesiona tejidos y la respuesta de activación de macrófagos de tal manera que tengo macrófagos activados. Y como macrófagos activados sí ya tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de micobacterias. Los linfocitos T participan o por el lado TH2. ¿Se desarrolla anticuerpos? Sí, se desarrolla anticuerpos contra determinadas partes de Mycobacterium tuberculosis, pero no tiene importancia para que nosotros nos defendamos con esos anticuerpos. O sea, encontrar anticuerpos contra lipoarabino manano no significa que yo estoy protegido. Esta es la evolución natural, más o menos, que hace una tuberculosis con lesiones, que lesiones van creciendo y las lesiones finalmente se juntan y esto es una caverna. Entonces, todo es una acumulación de macrófagos invadidos por linfocitos, por Mycobacterium tuberculosis. Activan o los linfocitos T, presentan a los linfocitos T activan macrófagos, vienen macrófagos activados, se juntan con los macrófagos vírgenes, se rodean por una cápsula y usualmente puede contenerse esto. Pero aquí la persona no logra contenerlo de tal manera que se forma una gran caverna. La respuesta de hipersensibilidad tardía decíamos que es propio de los linfocitos T. Los linfocitos T, CD4 en su respuesta TH1. No es TH2, no es TH17. Ahí van a encontrar algunas bibliografías donde hablan de la respuesta TH17. Pero no, nos quedamos con lo que hasta ahorita están en los libros, que es la respuesta TH1 como la más importante.
esta es la respuesta inflamatoria, esta es la respuesta de activación de macrófagos, o esta es la respuesta proinflamatoria. Entonces, ¿en qué termina toda esta respuesta? Termina en macrófagos activados y termina con la formación de los granulomas epitelioides, le decía, con macrófagos invadidos, con macrófagos activados y una corona de linfocitos T. Ahí es la respuesta de hiperreactividad tardía. Y en ese mismo tipo de respuesta o de reacción de hiperreactividad tardía se basa la prueba del PPD, que nosotros conocemos, es una prueba que no se hace mucho en países subdesarrollados porque se considera que todas las personas están infectadas, pero que se hace mucho en países que no tienen una gran cantidad de Mycobacterium tuberculosis en su población. ¿En qué se basa finalmente? Se basa este proceso en que nosotros tenemos, mientras hemos estado en contacto con con Mycobacterium tuberculoso, hemos hecho ese proceso, y si nuestro sistema inmunológico ha estado normal, ha hecho este proceso de activación de linfocitos B, activación de linfocitos T, natural killer, todos los tipos de linfocitos, pero decía, los más importantes son los linfocitos T, CD4. Son los más importantes. Entonces, y esos linfocitos se llaman linfocitos T sensibilizados o activados. Son aquellos que lo ha presentado la célula presentadora de antígeno. Entonces, esos linfocitos van a estar presentes ahí. Mientras más cercano haya sido el contagio o mientras más cercano haya sido el momento en el cual nos hemos puesto en contacto con Mycobacterium, o sea, más fuerte va a estar mi respuesta. Mientras más lejano sea, mi respuesta probablemente irá disminuyendo. Pero, si yo tengo tuberculosis, por ejemplo, significa, y mi estado inmunitario es normal, significa que yo tengo linfocitos TCD4 sensibilizados. Si me ponen unas proteínas que son derivados, en realidad, de Mycobacterium tuberculoso, derivados, son Mycobacterium, son partículas de Mycobacterium. Si me ponen esas partículas en un lugar de mi piel, usualmente es el brazo, me están poniendo un antígeno. Y contra ese antígeno van a venir los linfocitos TCD4 activados, porque encuentran el antígeno. Entonces, al llegar a esta zona, van a producir un proceso inflamatorio, que se llama una pápula. Es un proceso inflamatorio, es un edema, es un eritema, es enrojecimiento, y a eso nosotros lo llamamos una pápula. Entonces, ¿qué significa encontrar una pápula? Significa que yo tengo linfocitos TCD4. ¿Qué significa? Que yo tenga linfocitos TCD4 significa que en algún momento yo he tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis. Puede ser actual, puede ser pasado, eso sí no logra diferenciarlo, pero nos ayuda a saber que estamos de alguna manera en contacto. ¿Significará que ya estamos protegidos, que no nos va a dar tuberculosis? No. O sea, significa tener esa prueba positiva, ¿significa que no me va a dar tuberculosis? Le digo, no, porque es simplemente la presencia de linfocitos T CD4. Son imágenes de pacientes con tuberculosis, son imágenes que están en el Harrison. Este es un ganglio, el crecimiento de un ganglio, lo que diríamos el complejo de Ghon. Ganglio, un ganglio como una reacción, o sea, ahí la célula lo está presentando al ganglio y el ganglio está haciendo el proceso inflamatorio. Esta es una tuberculosis miliar. De repente, si tienen un poquito más de cuidado o lo ven en el libro directamente, ven una gran cantidad de puntitos. A eso se llama tuberculosis miliar. No lo afecta a todos, lo afecta a aquellas personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, niños desnutridos, pacientes trasplantados, pacientes inmunodeprimidos. Esto es lo común, lo característico, una tuberculosis en el ápice. Lo más común es que veamos nosotros ahí una tuberculosis. Entonces, y en el ganglio, en la tomografía, nosotros aquí, esta es una caverna.
Entonces, ¿qué está actuando sobre una caverna? Nosotros decíamos las reacciones de hipersensibilidad tardía que lesionan tejidos, que destruyen tejidos. Finalmente lo que quiere es destruir a micobacterium que está en esta zona, ¿no? Pero lo hace a expensas de destruirlo todo, el resto de tejidos. Tienen gran importancia en esta destrucción las metaloproteasas. Usualmente son proteínas destructoras de colágeno. Por eso terminan destruyéndose estas o formándose cavernas. Muy bien, hasta ahí era. Voy a llamar a algunos alumnos que quiero que estén en la clase. No es para todos, ¿ya? Sino es algunos alumnos. Sergio Anticona está. Presente, doctor. Muy bien. Kuray Olaya. Presente, doctor. Fermín Camones. Presente, doctor. Bien. Daniela Gamarra. Presente, doctor. Alex Rosario Villanueva. Presente, doctor. Zaida Ruiz. Presente, doctor. Tatiana Veintemilla. Presente, doctora. Gina Asto Contreras. Presente, doctor. Fiorella Contreras. Fiorella Contreras. Alumna que le comenté que iba a entrar en el otro Ah, ya. turno. Está Edinson Gamarra. Edinson Gamarra. Está Jordi Ñiquén. Jordi. Curay. Jordi Curay, doctor. No, Jordi Ñiquén Flores. Quispe Cholán Adrián. Presente, doctor. Quispe Reyes. Presente, doctor. Muy bien, creo que Wendy Trejo está. Sí, doctor, presente. Hola. Liliana Vergara. Creo que son del otro grupo ya. Liliana Vergara. A ver si alguno está. Armas Perea Cristian. Gutiérrez Ábalos. Horna Castillo. Laguna Esquivel. Morán Benítez. Medina Arboleda. Pretel García. Rivero Vázquez. Son del otro grupo. Muy bien. Entonces la universidad ha hecho que nosotros hagamos un repaso de los principales. Aquí termina la clase y si alguno puede ir, porque vamos a hacer un repaso muy rápido de lo anterior. O sea, no es toda la clase anterior, no la vamos a hacer, sino vamos a hacer un repaso. Hay dos maneras de hacerlo. O lo hacemos en base a preguntas de ustedes, o hablo de alguna manera seleccionando las diapositivas que yo considero más importantes. O sea, de todas las diapositivas que yo les he presentado, yo he seleccionado algunas y las presento y le trato de decir lo más importante de esa diapositiva, ¿no? Y si no, también es abierto. Tenemos aquí un tiempo para contestar todas las preguntas que ustedes deseen. O las presento yo como gusten. A ver, ¿qué dice su delegada? Yo creo que, doctor, para hacerlo mejor, creo que usted debería coger las diapositivas que son más importantes, ¿no? Y centrarnos en ese tema puntual. Muy bien. ¿Alguien escribió? Vamos a ver qué... Muy bien, vamos a activar los Zoom. Bueno, hasta acá lo grabo, ¿ya? Y aquí finalizamos la grabación. Muy bien. En el dolor, yo les decía que
un ratito para silenciarles a todos. En el dolor yo les decía que hay procesos. El primer proceso es transducción. Cómo un estímulo termina por trasladarse a ese proceso se llama transducción. ¿Cómo se hace? Se hace porque aquí nosotros tenemos receptores del dolor. A eso se llaman los nociceptores. ¿Quién lo está estimulando a esos nociceptores? Usualmente sustancias. Acá son un montón de sustancias que estimulan a los nociceptores. El potasio, el hidrógeno, bradiquinina, histamina, sustancia P, lo estimulan. Entonces, eso es el proceso de transducción del dolor. El mecanismo de sensibilización es ya no inmediatamente de la lesión, sino posterior a la lesión. Y ese mecanismo lo que permite es que me siga doliendo los días siguientes. ¿Por qué me sigue doliendo? Porque les decía, se liberan mediadores inflamatorios, se agregan nuevos o se reclutan nuevas fibras nerviosas, de tal manera que el dolor ya no se siente en el mismo sitio, sino ahora el dolor se siente en toda la zona. ¿Quién está explicando todo ese proceso? Es un proceso inflamatorio. Por eso todos estos procesos se tratan con antiinflamatorios, si queremos aliviar el dolor. ¿Cómo se transmite el dolor? Les decía. ¿Cómo se transmite de un sitio a otro? Es a través de iones, de un intercambio iónico. Es un proceso de polarización, repolarización, donde intervienen los conductos o los canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, activados por voltaje. Esa es de repente la definición más importante. Tienen que aprenderse aquí qué iones ingresan, qué iones salen. No todos los iones ingresan, hay iones que salen. Es el sodio, es el calcio y es el potasio, usualmente los iones más importantes en el proceso de transmisión del dolor. En la médula, ¿cómo sucede el mecanismo? Le decía, aquí el proceso ya no es sodio-potasio como un mecanismo de despolarización. Aquí hay un proceso de transmisión del dolor, pero en la médula. Y aquí tienen que ver los neuroreceptores, ¿sí? Los transmisores y los neuroreceptores que tienen que haber. Es un proceso de transmisión en la médula. Los más importantes serán aquí, le decía, los más importantes serán el glutamato y la sustancia P, los neurotransmisores más importantes. Pero no solamente son los únicos, hay más receptores. Y habrán aquellos activadores como estas dos sustancias y habrán aquellos que son inhibidores de este proceso en la médula. El dolor referido siempre es importante que lo sepan porque nos ayuda a explicar por qué cuando me duele la vesícula me duele en mi hombro. Les decía, porque las dos se juntan en una, las dos, la terminación somática y la terminación visceral se juntan en una sola nerviosa, en un solo nervio, y este nervio es el que va a conducir el dolor. De tal manera que cuando se va a interpretar, no se sabe si viene de aquí o si viene de acá. Y duele finalmente en la piel, que es el sitio que más rápidamente identificamos. ¿Cómo se transmite? Tenemos que saber qué haces son los que transmiten el dolor. Les decía, el más importante será el espinotalámico lateral. ¿Hacia dónde se van? ¿Cómo se van? ¿Homolateral, contralateral? ¿Es el único haz? No, hay otros haces. Terminan en el tálamo, la más importante. Por eso se llaman espinotalámicos, porque ahí terminan en el tálamo. Ahí hay otras conexiones ya hacia el cerebro donde cada una nos va a dar una cualidad del dolor diferente. Entonces, será aquella que nos hace la conducta,
se irá a una determinada área. Aquella que lo da la sensación de ser desagradable. Aquella área que lo tiene la localización exacta del dolor. Y es que me he pinchado el dedo gordo de mi pie derecho. O sea, podrá discriminar exactamente. No hace cualquier área del cerebro, sino la hace la área somatosensorial primaria. Entonces, miren, desde que estamos siguiéndolo al dolor desde donde se generó proceso de transcripción, proceso de transmisión, transmisión medular, el mecanismo de transmisión a nivel central y el mecanismo de percepción del dolor. Pero hay un mecanismo de modulación, me decía, que el dolor más leve podría intensificarse y que el dolor más intenso podría inhibirse o disminuirse. A ese proceso lo llamamos el mecanismo de modulación del dolor. Quienes intervienen aquí, les decía, así como hay un haz ascendente, espinotalámico, hay fibras descendentes. No estrictamente está categorizado como un haz, o sea, que está ubicado, sino son fibras descendentes. Pero que tienen como una característica estas fibras que usualmente están actuando con algunos receptores o con algunas sustancias o neurotransmisores especiales. En su conjunto lo conocemos como los opioides endógenos, que están actuando, están modulando generalmente para disminuir el dolor. Y un dolor totalmente diferente es el dolor neuropático. El neuropático ya no tiene su origen en el proceso de transcripción del dolor, sino tendrá su origen en la lesión, donde ocurrió la lesión nerviosa. Ahí lo dañará la diabetes, ahí lo dañará el herpes zóster, ahí lo dañará una amputación de un nervio fantasma, ahí se originará. La manera más conocida, nosotros decimos que hay descargas ectópicas. Eso es como que el mecanismo más conocido, pero no es lo único, decíamos. Que habría una sobreexpresión de receptores de sodio. Miren, los canales de sodio activados por voltaje estarían aquí aumentando una gran cantidad. El umbral sería menos, de tal manera que se activa más fácil. Las fibras que conducen el dolor, decíamos que eran las fibras delta y las fibras C, pero aquí las fibras AB comienzan a conducir el dolor. La inhibición es mucho menos aquí, de tal manera que produce el dolor. En temperatura, nosotros tenemos que saber cómo primero se regula la temperatura, cómo genero calor y cómo pierdo calor. Una pregunta, creo que les hice sobre la generación del calor. Le decía, el 50% del calor está regulado por el hígado. De tal manera que si el hígado no funciona bien, o el hígado funciona bien, si el hígado no funciona bien, mi organismo tendrá que ser hipotermia o temperaturas bajas. Pero si mi hígado funciona muy bien, está normal, solamente el mayor funcionamiento del hígado es suficiente para producir temperaturas altas o fiebre. De tal manera que la persona nunca hace temblores, escalofríos, porque fue suficiente ese aumento de producción. Y generalmente nosotros lo consideramos que regulan la temperatura los músculos, porque los músculos van a hacer el proceso de contracción para aumentar la temperatura. La piel hará piloerección, vasoconstricción o vasodilatación como mecanismos de regulación. Eso es importante. Es importante también que conozcan todos los procesos que vamos a hacer para bajar la temperatura o todos los procesos que vamos a hacer para aumentar temperatura. Entonces, habrán mecanismos voluntarios, o sea, respuestas nuestras que decimos voy a abrigarme o voy a desabrigarme.
Y habrá respuestas involuntarias que tienen que ver propias ya con la vasoconstricción o la vasodilatación, con la piloerección, con aumento de catecolaminas, con aumento de adrenalina, con aumento de hormonas tiroideas. Entonces, que ya nada tienen que ver nuestra voluntad. Les decía que este es el mecanismo más, esta es la manera como, donde está explicado toda la fisiopatología de la fiebre. Usualmente tiene que haber un pirógeno exógeno, que son partes de los microbios. Lipopolisacárido, RN viral, las endotoxinas que hablábamos de los gram positivos, algunos azúcares de hongo, DNA viral, serán pirógenos exógenos. ¿Quiénes las van a detectar a esos pirógenos? Nuestras células presentadoras de antígenos. Son macrófagos, monocitos, células endoteliales. Faltarían aquí las células dendríticas. Entonces, células presentadoras de antígenos, que al mismo tiempo que van a presentar los linfocitos, estos van a presentarlos, a estos pirógenos, las moléculas van a presentar, al mismo tiempo van a hacer una reacción endógena, que es producir pirógenos o interleuquinas finalmente. La 1, la 6, factor de necrosis, como hemos visto en la tuberculosis. Ahí está el TNF. Estos pirógenos endógenos ya van a ir hacia la sangre. Se van a ir hacia el cerebro, van a bañar la área que está circulando al hipotálamo, lo que se llama la lámina terminal o OVLT, que está rodeando al centro termorregulador. Y aquí va a inducir, les decía, va a inducir la producción de prostaglandinas E2. La prostaglandina E2, que es producida, aquí siempre apréndanselo, ¿quién produce cada cosa? La prostaglandina E2 es producida por la célula endotelial. Y a su vez esta prostaglandina E2 va a tener un receptor. Ese receptor va a estar en las células gliales, quien a su vez va a producir una respuesta cuando se une este receptor. Y es la producción de AMP cíclico. El AMP cíclico usualmente se causa a temperatura alta. Pero hay un mecanismo que salta este proceso. Y es directamente cuando las toxinas o los microbios están directamente en el cerebro. Directamente en el cerebro, las toxinas microbianas o los complejo de proteínas microbianas que hacen que nosotros lo reconozcamos, va a ser reconocido por el endotelio del hipotálamo. Y actúa exactamente como las citoquinas, como los pirógenos endógenos, aumentando la producción de prostaglandina E. Entonces escapa este proceso de monocitos, macrófagos, pirógenos endógenos de nivel periférico. Aquí directamente está produciéndose a nivel central. Hay que distinguir la fiebre de la hipertermia. La hipertermia es un aumento de temperatura que no es fiebre. Decíamos, hay varios tipos. El golpe de calor, la hipertermia inducida por drogas, el síndrome neuroléptico maligno, la más grave que les decía que era la hipertermia maligna, que era una reacción propia de algunas personas, aquellas lesiones del sistema nervioso central, como las fiebres hipotalámicas, y algunas respuestas por alteraciones en hormonas, como el hipertiroidismo. En el caso de diarrea, esta diapositiva es importante que la sepan, que la conozcan, que esté en su mente, porque yo decía, pues yo puedo tener diarrea solo inhibiendo el mecanismo de secreción. ¿Cuántas secreciones tenemos diariamente? Son 7 litros.
más 1.500 mililitros que usualmente tiene una dieta, o 1.000, ya son 8.500 o 8.000 mililitros de volumen que ingresa a los intestinos. Usualmente, ¿cuánto sale? 100 a 200 mililitros máximos en las heces. Entonces, esa gran cantidad de líquido se está reabsorbiendo. Entonces, es un mecanismo muy importante. ¿Cómo está formado el epitelio? Les decía, la cripta y la vellosidad. Esto es importante conocerlo, porque va el mecanismo de diarrea por ahí. ¿Cómo actúan los segundos mensajeros? El GMP cíclico y el AMP cíclico. El calcio. Esta es una diarrea, es una clasificación que ayuda. El Harrison la clasifica no como persistente, ¿no? Me parece que en algún momento lo habla algo de persistente, pero esto es muy útil porque nos ayuda a ubicarnos a nosotros con una pregunta muy simple, que es ¿cuánto tiempo tienes diarrea? Agudo, menos de 2 semanas. Crónico, más de 4 semanas. Y persistente, si estás entre 2 y 4 semanas. Y nos ayuda a ubicarnos porque los mecanismos o las causas están como que con más frecuencia algunas que ponemos ahí. La diarrea crónica usualmente no es una infección. La diarrea aguda, menos de 2 semanas, usualmente son infecciones, 90%. El otro porcentaje serán medicamentos. Y en las persistentes tenemos los parásitos. En general tenemos los parásitos, Giardia, Campylobacter, Cryptosporidium, Entomeba histolítica. Y las crónicas, de nuevo iremos por su mecanismo. Las secretoras, mecanismo osmótico, la esteatorrea, la inflamatoria o los mecanismos de dismotilidad. La diarrea aguda, usualmente infecciosa, la clasificamos como acuosa y como con sangre. Como acuosa, o sea, agua, la clasificamos como secretoria y como osmótica. Secretoria, ahí están los gérmenes que producen secreción. Vibrio, Escherichia enterotoxigénica, Shigella, la parte de Shigella que hace secreción. Osmótica están en la gran cantidad de virus y parásitos. Las con sangre tenemos aquellas que invaden o que pueden lesionar o pueden causar destrucción de tejido, que se llama la invasiva, y aquella que hace mecanismos mediante toxinas, pero igualmente lesiona células, pero usualmente es mediante toxinas. Entonces, en invasiva tendremos Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, miren, las más conocidas ahí están. Y en no invasiva serán todos aquellos mecanismos mediante toxinas, y usualmente nos van dando diarrea con sangre. Estas son imágenes del Harrison. La diarrea no inflamatoria y la penetrante. La penetrante es aquella por Salmonella y Yersinia. Penetra, destruye, inclusive perfora el intestino. Pero hay aquellas inflamatorias que no necesariamente perforan los intestinos. Y ahí está, por ejemplo, Shigella, Campylobacter, diarrea, fiebre, leucocitos, polimorfos nucleares en las heces, pero sin llegar a perforar. Y la no inflamatoria, que es la gran cantidad de gente, que es la gran cantidad de diarreas, será la diarrea acuosa. Generalmente no hay leucocitos y ahí tendremos la gran cantidad de virus. Lo mismo, aquí es importante que ustedes se aprendan por lo menos los extremos en el periodo de incubación. Siempre apréndanse cuál es el periodo más corto. ¿Quién es el periodo más corto? ¿Quién es el periodo más largo? Y por el medio se quedarán el resto. Entonces, si yo tengo una diarrea 1 hora después de comer, dentro de todos estos, ¿cuál es el más rápido? Y ahí tenemos a Bacillus cereus y Staphylococcus aureus con sus toxinas.
Pero tenemos los otros que tienen un tiempo más largo. E. coli enterotoxigene decíamos que causaba diarrea del viajero. Su mecanismo es por secreción de cloro o a través de la acción de la bomba, perdón, del AMP cíclico, de la, y que me activa las bombas de cloro, y la cloro sigue el agua, al cloro le sigue el sodio, al sodio le sigue el agua, y hay una gran cantidad de secreción. No hay lesión aquí, no hay lesión, hay acción de las toxinas, pero actuando sobre la adenilato ciclasa, formando AMP cíclico y sacando el cloro. Lo mismo hace el vibrio cólera, Yersinia, las aremonas hacen lo mismo. Shigella, la parte de diarrea secretora, la parte de diarrea, la parte de la producida por la toxina Shiga. Será el mismo mecanismo. GMP cíclico, AMP cíclico. Solamente que les ponía esta diapositiva porque el cólera, les decía, además hace otros mecanismos del cólera. Activa las prostaglandinas, el sistema entérico, la secreción de enzímicos. Todos ellos causan diarrea. Pues por eso la diarrea es tan abundante. Rotavirus es osmótico, realmente es osmótico y es secretón en una primera instancia, pero es osmótico porque inhibe la absorción. Lo mismo hacen los parásitos, Giardia, lo mismo hace Cryptosporidium, Ciclospora. Pues, y se pegan hacia la barrera en cepillo y no dejan hacer absorción. Shigella decíamos que destruye a las células, causa una diarrea inflamatoria, pero tiene un componente que es la toxina Shiga que puede causar una diarrea secretora. Escherichia coli enterohemorrágica, que le dice, es una de las causas más raras, pero es una de las causas peligrosas, porque nos causa el síndrome urémico hemolítico, o llamada anemia microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal. Eso es lo raro de esto, y lo peligroso. Y la colitis pseudomembranosa, o colitis por Clostridium difficile, es una diarrea no invasiva, le decía, porque no es que no produzca sangre, pues es una colitis membranosa, o sea, con moco, con sangre. Entonces, pero ¿cómo lo daña? Lo daña a través de una toxina. Decía, no es que la invade como Shigella y como Salmonella, sino invade toxinas. Las diarreas crónicas, sí tenemos que identificarlo por su mecanismo. Diarreas secretoras, igual como las agudas, solo agua. Y hay una gran cantidad. La lista más importante lo constituyen los fármacos. En diarreas inflamatorias, 6 meses, 4 meses, 1 año de diarrea con moco y sangre. Usualmente son enfermedades inflamatorias ya más graves. Y ahí está la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, como las más importantes. Las causas osmóticas, porque la persona come un agente osmótico o tiene un acepto osmótico. Y aquí hablamos de las intolerancias a la lactosa como una de las causas más importantes. La esteatorrea, porque no absorbemos grasas, porque no hay cómo digerirlo en el caso de insuficiencia exocrina del páncreas. No tenemos cómo digerir las grasas. Entonces, las grasas se van a eliminar. Y las alteraciones de la motilidad intestinal. Y miren, aquí es tan importante esto porque aquí está el síndrome del colon irritable. O sea, son solamente alteraciones de la motilidad. No es que está ninguna estructura mal, sino están alteradas las estructuras. Los mecanismos de defensa de la mucosa, de la mucosa respiratoria, comienzan desde la nariz, la tráquea y los alvéolos. Y en cada uno tenemos mecanismos diferentes, hay que saber. ¿Cómo ingresa los gérmenes? Ya hemos hablado mucho. La primera es desde la orofaringe o de microaspiraciones desde la orofaringe. Para neumonía,
para neumonía. La inhalación de gotitas, como hemos hablado de la tuberculosis, estará. No es la causa más frecuente de tuberculosis, pero sí. Perdón, no es la causa más frecuente para neumonía, pero sí para tuberculosis. Y los otros disminuciones. Y apréndanse esto, por favor. Por ejemplo, cómo se contagia o cómo llega o qué vía de ingreso hace micoplasma. ¿Qué tipo de ingreso hace ya estreptococo, hemófilos? O sea, tienen que aprenderlo ahí, el mecanismo que utiliza cada uno. Decíamos que si hacíamos la biopsia a un paciente con neumonía en diferentes estados, tendremos diferentes estados patológicos del tejido pulmonar. Habrá la fase de edema, de la hepatización gris, gran salida de eritrocitos, de la hepatización gris, perdón, la roja y la gris, en donde los eritrocitos comienzan a eliminarse, los microbios comienzan a eliminarse y comienza el proceso de reparación. Y finalmente el proceso de reparación mismo, donde nuevamente vuelven los macrófagos a su condición normal de células residentes en los alveolos. La etiología de la neumonía, a la cabeza siempre les decía estará la Streptococcus pneumoniae. Pero ahí mismo tenemos en las neumonías de la comunidad a micoplasma. Por eso les decía, el tratamiento lo dirigimos hacia dos. Es un tratamiento doble, contra estreptococo y contra micoplasma. Pero tendremos los otros microbios. En pacientes hospitalizados cambia un poco ya la etiología. En los pacientes de la UCI cobrará gran importancia en aquellos con neumonías por estafilococo aureus. Diseminación hematógena. Entonces, las neumonías adquiridas en la comunidad siempre será estreptococo y hemófilos influenza. Pero hay aquellas neumonías atípicas que decía lo que están los virus ahora. La neumonía por coronavirus es una neumonía atípica. Ahí están los virus de la influenza, virus del adenovirus, el virus del sincitial respiratorio, pero hay los atípicos que lo conocemos nosotros, que es micoplasma, clamidia, coxiela. O sea, son gérmenes atípicos causantes de neumonía atípica. Hay algunas condiciones que lo predisponen. No les voy a... Usualmente siempre les pongo algo que van a ver ustedes, algo que podrían en algún momento de su carrera ver. Un paciente alcohólico, si hay en el Perú. De repente no vamos a viajes a Ohio, ¿no? Por ahí no tiene mucha importancia, ¿no? No tiene importancia, salvo que digamos viajes a cuevas antiguas, ¿no? Donde está el histoplasma, pero generalmente vamos a preguntarle siempre qué germen sería si la persona tiene esta condición. Un absceso de mente, un paciente con un accidente cerebrovascular que no puede, que está postrado en una cama, aquellos que están en disminución de estado de conciencia por una intoxicación, aquellos pacientes con bronquiectasias, ¿qué germen sería? Y eso tienen que saberlo, porque de acuerdo a eso van a dar un tratamiento. Un alcohólico, un paciente fumador, ¿qué gérmenes tendría? La neumonía adquirida en la comunidad, yo les decía, no es una cosa tan rara. Generalmente los pacientes que están en UCI hacen como una complicación la neumonía adquirida en el ventilador, o asociada al ventilador. No es un paciente pues que está tosiendo, porque el paciente está conectado a un ventilador. O sea, no hay manera de poderlo decir, está tosiendo o no, porque ni siquiera nos damos cuenta. Pero sí aparecen muchas secreciones en el tubo, y eso es una manera como sabemos que está haciendo una neumonía. Sí hace fiebre, sí aparece leucocitosis. Entonces, frente a eso, nos obliga a buscar gérmenes en el tubo endotraqueal. Entonces, tiene su origen esto, en que el paciente no puede, las secreciones,
a veces están inhibidas por los antiácidos que ponemos a este paciente. Entonces, la acidez gástrica que normalmente destruye, ya no lo hace. Hay un tubo ahí que se coloniza con microbios. Entonces, esos son causas de eso. Y siempre deben saber el síndrome de consolidación pulmonar. Siempre será necesario por qué se origina. Todo el proceso que hemos estado hablando, de la hepatización, de la fuga capilar, de los procesos inflamatorios, serán los que nos causan el síndrome de consolidación pulmonar. En infecciones urinarias, siempre es necesario que distingan muy bien. Les he dicho, no todo paciente con gérmenes en la orina es una infección. Se clasifica como infección o se define como una infección solo si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, se llama bacteriuria asintomática, que es muy común. Si tiene síntomas, sí diagnosticaríamos una infección del tracto urinario y entraríamos en la clasificación. ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es complicada? No complicada. Básicamente es esas tres, porque todo el resto van a entrar en alguna de estas. ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es complicada? No complicada. Las más frecuentes son las bajas no complicadas. 80% de los casos son eso. O sea, no son lo más frecuente las complicadas. No son las más frecuentes las altas, las pielonefritis. No, son las bajas. Y estos son cursos de tratamiento muy cortos. 3 días usualmente. 5 días máximo. Diferente será de las complicadas que tenemos que irnos 10 a 14 días. Diferentes serán las altas que tenemos que irnos un tratamiento de 10 días. 7 por lo menos. Entonces es importante saber esa definición. La etiología de lejos es Escherichia coli. Pero les decía, el segundo germen más frecuente es Staphylococcus aureus. En las complicadas cambia un poco, pero seguimos teniendo Escherichia coli con una gran cantidad de casos. Klebsiella, Proteus, como que ya queda en segundo lugar o se saca del segundo lugar a Staphylococcus aureus. ¿Cómo llega? Aquí básicamente estamos hablando de un mecanismo de ingreso ascendente desde el meato urinario. Desde ahí, que está ubicado en la vagina, pared superior de la vagina, desde ahí están ingresando los microbios. Hay otras raras, sí, hematógena, por contigüidad desde los linfáticos, pero ya son cosas muy raras. Las conductas que yo decía, o los factores de riesgo para hacer una infección urinaria. Los medicamentos, los espermicidas, el uso de antibióticos, tener catéteres, son conductas o son factores de riesgo muy conocidos. Las relaciones sexuales, sobre todo les decía, la frecuencia de las relaciones sexuales y el vaciar periódicamente la vejiga o no vaciarla totalmente, disfunciones de la vejiga. Alteraciones anatómicas, ya será la diferente entre hombres y mujeres, diferente entre tener una alteración anatómica y haber nacido con eso, o después, por ejemplo, los hombres más de 50 años, por la hipertrofia prostática, una alteración anatómica. Y algunos factores genéticos que aún faltan todavía descubrirse un poco más. Los factores microbianos o los factores de Escherichia coli, que les decía, es un Escherichia coli uropatógena, se llama. No es la enterotoxigénica, no es la Escherichia coli uropatógena. Por eso, tipos de Escherichia coli. Les decía, usualmente expresan más un tipo de fimbria que otro. Fimbrias tipo P, le decíamos, generalmente se unen a las células del epitelio o que recubre usualmente la parte del riñón. Me da pielonefritis. Fimbrias tipo 1 se une a las células de la vejiga, de la uretra. Cistitis, uretritis. O sea,
tiene que ver mucho con el tipo de germen, con el tipo de fimbria que tiene el hecho de desarrollar una infección o no. Y les decía, un intento de encontrar una explicación para la cistitis recurrente será el hecho de tener microbios o comunidades de microbios intracelulares que se ha descubierto en algunas especies, sobre todo ahorita está en investigación esto. Pero nos ayuda a explicar por qué algunas personas, sin tener ningún factor de riesgo conocido, hacen infecciones frecuentes y aparentemente no se sabe la causa. La sepsis es una disfunción multiorgánica, les decía, es una respuesta nuestra mala, es una respuesta no regulada. La sepsis viene, cierto, tiene su origen inicial en la infección, en los microbios. Después, o sea, ya el mismo mecanismo de la sepsis ya nada tiene que ver con el microbio. Tiene que ver con nuestras respuestas que no las regulamos adecuadamente. Proceso inflamatorio y antiinflamatorio que se entrecruzan mal y a una persona lo vuelven en un estado muy delicado. Eso es sepsis, es una respuesta, una mala respuesta, una respuesta alterada de la persona. Decíamos que hay nuevas definiciones, de repente ustedes, algunos lo están conociendo recientes, no habrán sabido las antiguas, pero anteriormente enseñábamos las definiciones antiguas. Pero nos quedamos con las nuevas porque decíamos son muy fáciles de hacer y nos permite identificar a la gran cantidad de pacientes que se van a complicar. La primera evaluación se llama QI-SOFA. Es una evaluación muy simple porque evalúa 3 parámetros muy simples y basta que haya alterado en cualquiera de 2, nosotros decimos que ese paciente tiene sepsis. Pero tiene que haber además la sospecha de una infección, porque si hay todo eso y no hay la sospecha de la infección, o sea, no podríamos decir a una persona tiene sepsis. O sea, tiene que haber el primer criterio, la sospecha de la infección. Es la escala de coma de Glasgow, es la presión sistólica y es la frecuencia respiratoria. 3 criterios muy simples de evaluar que se pueden ver mirando al paciente, de tal manera que es muy fácil. Puedo ir a una evaluación mucho más completa, que es el SOFA, que tiene variables ya, variables orgánicas, variables de tejidos. Más difícil. Usualmente nos quedamos con el QI-SOFA. Si tiene sepsis, tengo que valorarlo si está en shock séptico o no. Y para valorarlo si está en shock séptico o no, necesitamos 2 criterios. Aquí sí que existan los 2. Que la persona tenga que utilizar vasopresores, que esté usando vasopresores y a pesar de eso, su presión usualmente está baja o con una presión más de 65 milímetros de mercurio, pero usando vasopresores y que además tenga el lactato muy alto. Normalmente el lactato es 1, pero para un margen de seguridad se pone 2. Decimos, sepsis no es una enfermedad diferente, es la misma neumonía, es la misma infección urinaria, pero que evoluciona mal, evoluciona con una alteración de las respuestas del organismo. Entonces tiene que tener sus orígenes, sus agentes etiológicos. Los gram negativos serán los más frecuentes, pero ahí mismo estarán los gram positivos. Y aquellos que causan infecciones urinarias, sí, neumonías, miren, ahí están. Escherichia coli, causantes de infecciones urinarias. Streptococo, estafilococo, causantes de neumonía. Pero estos 2 neumonías, infecciones urinarias, serán frecuentes, pero la tercera más frecuente son aquellas infecciones intraabdominales. Entonces decíamos, como es una respuesta mala del organismo, ¿con qué tiene que ver esta mala respuesta? En realidad, tiene que ver con las respuestas que nosotros normalmente hacemos, pero que después se descontrolan. Entonces, tiene que ver con nuestras respuestas innatas, donde están, como hemos visto en la tuberculosis, los
los fagocitos, las barreras epiteliales, el sistema del complemento, el natural killer, que también hemos visto en tuberculosis. Todos estos nos van a servir como inmunidad innata. Pero después estos nos van a servir para activar la inmunidad adquirida o la inmunidad adaptativa, que tiene que ver ya con la presentación hacia los linfocitos T y de ahí la activación de los linfocitos B, linfocitos T. Las respuestas adaptativas. Esto debería ser, o esto es lo normal. Pero sepsis nosotros decimos, no es una respuesta normal, es una respuesta anormal, es una respuesta alterada. ¿Cómo nosotros reconocemos los microbios? Decía, porque tenemos receptores de reconocimiento de partes del microbio. A esas partes lo conocemos como patrones de microbios. Entonces, no reconocemos todo el microbio, sino reconocemos partes, reconocemos patrones. ¿Con qué lo hacemos? Ahí están los receptores más conocidos nuestros. El más conocido será el receptor tipo TOR. Pero no es el único. Hay los receptores de RIG, los receptores de lectina, como hemos visto y los receptores semejantes a NOD, que están relacionados con la sepsis. Y les decía, esta es una diapositiva más importante que está en el libro, que tiene que ver o que trata de explicarnos todo lo que sucede en un paciente con sepsis. Entonces, están los microbios con sus patrones, con sus moléculas, a quien nosotros los vamos a reconocer con nuestros receptores. O sea, vamos a tener receptores para esas moléculas. Pero esos receptores o algunos receptores nos van a servir también para recibir información de células dañadas. También se llama patrones moleculares asociados a daño celular. No son partes de los microbios, ya son parte de células dañadas. O sea, los dos tipos la va a reconocer las células presentadoras de antígenos. Macrófagos, en lugar. ¿Qué va a ser a su vez? Una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, ¿con qué tiene que ver? Con producción de citoquinas. Y las citoquinas nos activarán a los leucocitos, a más macrófagos, a los monocitos. O sea, activan toda una respuesta mediadas por citoquinas. ¿Qué citoquinas? Serán las inflamatorias. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, proinflamatorias o inflamatorias. Tanto los leucocitos que se vendrán a este sitio de lesión, los monocitos vendrán a este tipo de lesión, pero ya vamos a tener una gran cantidad de células activadas. Las interleuquinas, a su vez, producen una gran cantidad de permeabilidad, un aumento de la permeabilidad tisular. Estas células endoteliales como si abrieran sus espacios y el líquido fuga, por eso forma una gran cantidad de edema. Al formar edema hace mucho más difícil la difusión del oxígeno y del CO2. Difunden con menos facilidad. De tal manera que la cantidad de oxígeno que va a llegar a estas células va a ser muy poca. Y también la cantidad de CO2 que va a sacar de estas células. De tal manera que si esa célula o la mitocondria no está llegando oxígeno, no está llegando una cantidad suficiente para el proceso de glucólisis anaerobia. Entonces, la célula hará glucólisis anaerobia. Y fruto de la glucólisis anaerobia es que se produce el lactato. Entonces, el lactato, ¿qué está sirviendo? Como una medida de la poca cantidad de oxígeno que está llegando a esta célula. Miren cómo comenzamos aquí con microbios y ahora estamos con que las células no tienen una cantidad de oxígeno suficiente y están produciendo gran cantidad de lactato. Si no hay oxígeno suficiente, también se activarán a estas células, a las células endoteliales que tenemos aquí,
y van a expresar una gran cantidad de óxido nítrico. Se va a inducir la óxido nítrico sintetasa, que va a producir una gran cantidad de óxido nítrico. Y el óxido nítrico decíamos que era la sustancia vasodilatadora más importante. Hay una gran vasodilatación. Y ahora ya nos explicamos por qué el paciente está con hipotensión. Y solo con una hipotensión que no mejora, porque hay una gran vasodilatación. El líquido salió fuera de la célula, el paciente se hincha. También se activa, les decía, a través de la interleuquina 6. La interleuquina 6 induce la expresión del factor tisular o factorístico por las células endoteliales o por los monocitos. Inducen la gran producción de macrófagos también. Inducen o producen una gran cantidad de factor tisular o factor hístico. Ese factor hístico activa el sistema de la coagulación, activa el factor 7, de tal manera que termina por formar una gran cantidad de fibrina. Una gran cantidad de fibrina. Ya tenemos redes de fibrina. Esas redes de fibrina van a activar a las plaquetas y ahora hay plaquetas activadas. Al activarse las plaquetas, unen más plaquetas, se juntan como un coágulo, porque ahora hay fibrina y hay plaquetas y ahora ya es un coágulo y ese coágulo se va a poner en este vaso. Forma lo que llamamos la coagulación intravascular diseminada. Pero al acumular una gran cantidad de plaquetas, consume plaquetas y también consume factores de coagulación que se van a estar escapando por aquí, como son moléculas pequeñas, se van a estar coagulando, o el hígado no lo va a estar produciendo de tal manera que me faltan plaquetas y me faltan factores de coagulación. Entonces, al mismo tiempo, ahora se va a producir sangrados por falta de esto. Por eso la coagulación intravascular va acompañada de sangrados hemorrágicos. Y si el paciente está muy chocado, si el paciente tiene una gran cantidad de óxido nítrico, una vasodilatación extensa, el líquido de su sangre está más bien en sus tejidos, o sea, está con edema, el paciente va a estar chocado totalmente, shock séptico. Tendríamos que tener el criterio, lactato más de 2 y que utilicemos vasopresores para mantener una presión arterial media. Aquí es media, ya no es sistólica, más de 65, con uso de vasopresores. Entonces, este paciente ahora ya está en shock séptico. Le decía, el corazón en la fase inicial de shock séptico responde e intenta con una gran cantidad de adrenalina, funciona más rápido. Fase hiperdinámica o fase caliente. Pero poco a poco todo esto no es capaz de sostenerse e ingresa en una segunda fase que se llama la fase hipodinámica, en la cual ya hay depresión de los cardiomiocitos y sigue produciéndose una gran cantidad de lactato. Y el paciente prácticamente fallece. Les decía, el riesgo de morir en un paciente que llega a la UCI es 80%, aquellos que llegan por shock séptico. Entonces, es muy poca las probabilidades, lo mismo que lo que nos pasa ahorita con los pacientes con coronavirus. Si hacen una infección y llegan a cuidados intensivos, la probabilidad de que recuperen es bastante baja. Hasta ahorita hemos visto la respuesta proinflamatoria o inflamatoria, que trata de detener mediante el sistema inflamatorio. Pero junto a esta respuesta, por un mecanismo de retroalimentación negativa, tenemos que hacer otro tipo de respuesta, que es la respuesta antiinflamatoria. ¿Quién lo produce? Realmente las producen las mismas células que nosotros tenemos, los mismos procesos inflamatorios, ¿sí? O sea, los mismos monocitos, los mismos leucocitos, las mismas
las mismas células endoteliales, pero ya están haciendo el mecanismo antiinflamatorio. Tratan de detener el proceso inflamatorio. Y uno de los ejes que le decía es el eje más importante, se llama hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Antes de eso, de repente le vemos aquí algunas citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias. Yo lo conocía, yo le decía, la 1, 6, factor de necrosis interferón, la 1, siempre, proinflamatorio. Antiinflamatorio, se mezclan un poco, pero uno de los más conocidos será la interleuquina 4 y la interleuquina 10. La 10 de repente es la más conocida de estas. Entonces, aquí lo vemos las dos respuestas en una sola persona. Entonces, finalmente la persona está con su sistema inmunológico totalmente alterado. La respuesta inflamatoria nos tratará de detener la infección, pero al mismo tiempo termina por causar un daño en el tejido. ¿Por qué? Porque hace coagulación intravascular diseminada y daña los tejidos. La hipotensión lo daña los tejidos. O sea, si no llega sangre a mi riñón, la va a dañar totalmente. Entonces, fruto de la respuesta inflamatoria o proinflamatoria, yo tengo daño de tejidos. Pero les decía, también hago una respuesta antiinflamatoria. O sea, tratando de detener esta respuesta. Entonces, esa respuesta la trata de detener. ¿Cómo lo hace? Le decía, activamos un eje que tiene que ver con la producción de norepinefrina, de acetilcolina, de catecolaminas, es un eje cerebral, es un eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, ¿cómo se activa? Generalmente es el nervio vago, en la parte efector, la que va a estar activando este sistema. De tal manera que una gran cantidad de cortisol que va a producir la glándula suprarrenal, una gran cantidad de acetilcolina que va a producir el vaso, todos estos, sobre todo la acetilcolina, inhibe la respuesta inflamatoria o la producción de citoquinas inflamatorias. O sea, las detiene. Todo esto de acá la trata de detener. Pero como la detiene esta respuesta inflamatoria, como la detiene, significa que nuestros mecanismos no van a estar funcionando bien. O sea, no hay, los linfocitos T y los linfocitos B no van a funcionar adecuadamente. La fagocitosis va a estar alterada y las respuestas antiinflamatorias van a bloquear las respuestas inflamatorias. ¿A qué nos expone esto? A que yo haga una segunda infección. Por eso está descrito acá. Dice, respuesta inflamatoria como una complicación está el hacer nuevos procesos infecciosos. Aquí no se confundan. La respuesta la proinflamatoria o inflamatoria me daña tejidos. La respuesta antiinflamatoria me expone a otras infecciones. Entonces, ingresé con una infección intraabdominal y ahora secundariamente hago una neumonía. Y eso es lo grave de esta respuesta antiinflamatoria. ¿Cómo se lesionan el resto de órganos? Decíamos, como una celulitis, como una neumonía, termina por dañar el hígado, termina por dañar el cerebro, el corazón. Entonces le decíamos, hay lesión del endotelio. O sea, las citoquinas no se quedan solo en el lugar de la infección, sino las citoquinas están actuando a nivel de todo el endotelio. Como en todo órgano tenemos endotelio, la lesión endotelial es el mecanismo por el cual se dañan los órganos. Entonces, no funcionan bien el endotelio, los capilares, hay reducción de la oxigenación, hay edema, hay coagulación intravascular diseminada. El endotelio se va a lesionar. Y como se lesiona, o sea, hay una gran vasodilatación, hay una gran cantidad de edema, nosotros decíamos, no llega una cantidad de oxígeno adecuado hacia los tejidos.
Y si no llegan una cantidad de tejido, de sangre, de oxígeno adecuado, los órganos básicamente van a morir. En el riñón, las primeras células que se mueren van a ser siempre las del riñón. No todas las células, por ejemplo, no se dañan glomérulos, no se dañan los túbulos. En el hígado, igual, no se dañan todas las células, se dañarán a los hepatocitos. En el corazón, entonces, porque finalmente todas las células necesitan oxígeno. Y como el oxígeno aquí no va a llegar, porque hay una gran cantidad de edema aquí, no va a difundir adecuadamente el oxígeno en el CO2, entonces hay una gran cantidad de daño de órganos. Por eso el SOFA, les decía, evalúa los órganos dañados. El SOFA en su magnitud, en toda su magnitud, evalúa el sistema neurológico, porque ahí también se altera. Evalúa el sistema respiratorio con la cantidad de oxígeno y de la necesidad, se llama la relación PAFI la conocemos acá. El sistema hematológico, decíamos, uno de los principales serán las plaquetas, porque se consume. La coagulación intravascular diseminada, la presencia de petequias, nos están sirviendo para evaluar el sistema hematológico. El sistema cardiovascular, la hipotensión, las alteraciones de la microcirculación, el aumento del lactato. Me está diciendo que no se está oxigenando adecuadamente los tejidos. Y el sistema hepático igual, les decía, otra de las células que se dañan son los hepatocitos. Comienzan a no procesar adecuadamente las bilirrubinas y comienzan a aumentarse. Como hay lesión de las células hepáticas, habrá aumento de enzimas hepáticas, como en el corazón. Y en el sistema renal, decía, uno de los órganos más rápidos en dañarse cuando el paciente está chocado son los riñones, son los túbulos del riñón. Y no hará los procesos que normalmente hace el riñón, de la filtración, de la reabsorción, de la eliminación. Orinará muy poco, pero está chocado, la creatinina se aumenta, la urea se aumenta, y habrá algunos daños o algunos marcadores o biomarcadores que se llama, que son sustancias que aparecen cuando hay hipoxia. Muy bien, tenemos algunos minutos para preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Héctor García, ¿alguna pregunta? Rosario Villanueva. Ninguna, doctor. Mancilla, Julia Asto, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctor. Cintia Cubas, ¿me han entendido? Sí, ha estado bien resumido la clase, doctor. Muy bien. Bueno, así de nuevo lo vamos a hacer ojalá la pudiéramos hacer lo mismo en la clase 7. Pero en el examen de la semana 6 es la semana 4, 5 y 6. Igual 20 preguntas. Y el examen parcial, doctor? El examen parcial sí comienza, son 40 preguntas. Miren, hay algunos de sus compañeros que me dijeron, doctor, yo pensé que iba a preguntar solo de esta semana, o solo de una semana, o no. La manera como yo divido las preguntas es exactamente por semana. Si son 7 semanas y van a ser 40 preguntas, exactamente van a venir 7 o 6 de todas las semanas. Y para la semana 6,
a las 7. Para la semana 6 son 20 preguntas exactamente de 3 semanas. 7 preguntas por semana. No hago de uno ni del otro, y así, divididos por los 2 temas. Cuando hay 2 temas, los 2 temas van bien. ¿Alguna otra cosa? No, doctor. ¿Van a comenzar sus clases el día lunes de semiología? La, Eso es lo que- la delegada es Rosa Portocarrero. De Pero doctor, SEMI. eso es lo que han dicho de que el primero sí vamos a empezar, pero todavía el doctor de semiología y el de diagnóstico están viendo cómo empezar virtualmente todo teoría. A ver, miren cómo nosotros nos podríamos... Bueno, ustedes de repente pues tienen que no cruzarse, ¿no? Tienen que no cruzarse. Bueno, conmigo tienen solo los días martes, así que esos días tratarían de que no se les cruce, porque a veces los otros profesores les ponen, como muchos médicos que están haciendo semiología, lo que me va a pasar a mí con medicina, estamos trabajando, entonces usualmente el horario de la mañana, que es el horario del banner, nunca se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces les van a estar tratando de hacer sesiones por las tardes. Ya. Entonces podría de alguna manera, cruzarse con sus clases que ya están programadas, por lo menos en estas. ¿Otro curso están llevando? En términos diagnóstico y fisiopato, los 3. Las 3 nomás, ¿no? Sí, no. De repente no va a haber mucho cruce, ¿no? Muy bien, de todas maneras, conmigo podríamos correr 1 hora, media hora. Yo igual, yo estoy los días martes, libre, o sea, prácticamente todas mis actividades las reservo para el día martes, no hacer nada, de tal manera que podríamos correr en algún momento algunas horas y no tengo ningún inconveniente por mi lado, pero siempre y cuando sea para todos, favorable para todos. ¿De acuerdo, Lidia? Ya, profesor. O sea, se podría correr para atrás, para adelante, porque a veces les dicen a tal hora y entonces corremos media hora, por decir. Nos reunimos a las 2, comenzamos a las 3, pero siempre y cuando nos salgan afectados algunos de sus compañeros. ¿Ya? Ya, doctor, está bien. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Salgan de su casa todos. Gracias. Hasta luego, doctor.